vayan realizando en su casa a mano el ejercicio que voy a ir realizando. Y que yo voy a ir dando siempre, voy a ir el ejercicio y cuando tengan una duda paramos para poder explicar. Las fórmulas ya las tienen, ya tienen las presentaciones. Aquí lo interesante va a ser que ustedes también vayan de la mano conmigo para poder desarrollarlo. De esa cuenta voy a hacer un ejercicio completamente con ustedes y pues voy a preguntar y voy a generar una encuesta acá el día de hoy y voy a preguntarles a ustedes qué quisiera saber de ustedes. Vamos a ver, algo que quisieran saber desde su grupo de estudio, de su clase. ¿Qué quisieran saber ustedes? Jóvenes, para hacer un análisis. ¿Cuántos de verdad rapidito. trabajan en los grupos? Pero esa sería una variable cualitativa. Y acuérdense que normalmente para distribución de frecuencias, para poder hacer una, digamos, la más complicada que es distribución en intervalos, necesitamos más datos cuantitativos. Entonces Las edades. Ingeniero, sería notas obtenidas durante el semestre del primer parcial. Va, veamos, pues solo que el mío ya no les compartí la otra, van ustedes, que sigue, solo la tengo ahí. Va. Muy bien. Vamos a sacar un promedio, ustedes saquen un promedio y me lo van a ir dando, ¿sí? Más o menos de cuánto es su promedio de 1 a 15 en sus primeros exámenes parciales. ¿Se ve la hoja de cálculo, jóvenes? ¿Sí? Promedio de notas de los estudiantes de primer año, sección A. ¿Cuántos son ustedes? Aproximadamente 60. 44 de conectados. Vamos a tener a 44 estudiantes. Necesito que cada uno me vaya dictando un dato. No me importa quién dicte un promedio de notas. Dicla, por ejemplo, empiece. ¿Nota? Promedio, de 1 a 15. 12. Ok, pilas. Siguiente. 14. 13. ¿Alguien más? Un poquito más fluido, jóvenes, para no quedarnos aquí. 7. 7. 3. 3. 10. 9. 5. Sí. 11. 3. 8. 6. 9. 17. 1. Perdón. Aquí ya tuvimos un dato cuando fuimos a sacar nuestras entrevistas y alguien nos contestó fuera de lo que queríamos contestar. Y aquí empiezan ya los errores al momento de recolección de los datos. Hay uno que me contestó 17, no puede sacar 17 porque estamos de 1 a 15, ¿va? Siguiente. 7. 10. 4. 2. 12. 5. 14. 9. 8. Siguiente. 12. 1. 7. 10. 15. 9. 5. 6. 3. 2. 8. 1. 4. 9. 0. A la gran. 3. 15. 15. 14. 100. 100. No se puede. 6. Bueno, estamos bien jóvenes, tienen todas las notas ustedes yo sé que algunos no me contestaron y algunos contestaron 2 veces, pero bueno, digamos que así obtuvieron los datos. Miren, no los tengo que ordenar ni nada.
Como son muchos datos, analizar un dato por dato tendría que tener calificaciones de 1 a 15. Entonces digo yo, bueno, pueden hacer una su tabla de frecuencias simples, pero a mí me interesa que veamos un poco más datos agrupados porque es un poco más complejo y las fórmulas son un poco más complejas al momento de que nosotros utilicemos las fórmulas. Entonces, vamos a iniciar los procesos. Los voy a ir anotando acá, pero necesito que ustedes vayan anotando los datos en una hoja, por favor, de este ejercicio. ¿Sí? Que tengan una hoja ustedes y lo vamos a ir realizando. Paso número 1. ¿Sí? ¿Sí, Minor? ¿Puede dar un espacio, tal vez unos 2 minutos para copiar los datos? Ah, está bueno. No tenga pena. Gracias. Los voy a dictar, ¿sí? O los para... Mejor si los dictas y todos avanzamos al mismo tiempo. Bueno, los datos son los siguientes. Con esto pueden repasar ustedes para su examen. ¿Estamos? 12, 14, 13, 7, 3, 10, 9, 5, 11, 3, 8, 15, 6, 9, 7, 10, 4, 2, 12, 5, 14, 9, 8, 12, 13, 1, 7, 15, 10, 9, 5, 9, 6, 8, 4, 9, 0, 3, 15, 15, 14, 11, 10 y 6. ¿Estamos listos? Sí, Inge. Muy bien. El paso número 1 es construir mi tabla de frecuencias. Y para construir mi tabla de frecuencias, pues yo necesito tener mis datos, ¿verdad? Tener mis datos y que están de manera desordenada. Y si quieren los ordenas si es una tabla de frecuencias simple, pero voy a hacer una de intervalos, por lo tanto, el paso número 1, si alguien se recordará qué es lo que tengo que hacer. Contar los datos. ¿Cómo? Contar los datos. Contar los datos. Que son 44 estudiantes, tengo 44 datos. Ordenar. Eso era. Para Ordenar de mayor a menor. serie, De menor a mayor para que pueda buscar el rango. sí, pero no es necesario ordenarlos, porque vamos a distribuir una tabla de frecuencias en datos agrupados. Entonces no es necesario, digamos, perder el tiempo en este caso en ordenarlos, porque lo vamos a ordenar al momento de buscar las frecuencias. Entonces no es importante. Obtener la amplitud. Número uno, ¿Amplitud? sí, pero entonces para obtener todo eso, lo primero que tengo que hacer es algo que dijo Isabel, pero no ordenar, no, Es el no rango ordenar. mayor y el dato menor. El rango, exactamente. A obtener el rango, ¿sí? Obtengamos entonces el rango. Y el rango dice que es igual a valor máximo menos valor mínimo. Entonces el rango en este caso, ¿cuál es el valor máximo o la nota máxima que obtuvimos entre los resultados? Fue 15. ¿Valor mínimo? 0. 0. Entonces nuestro rango es de 15. 15. Paso número 2. ¿Cuál es, compañeros? Usar la fórmula de Sturgers. Excelente. Hacer la fórmula de Sturgers. ¿Y cuál es la fórmula de Sturgers? 1 más 3.32, logaritmo natural, número de datos. Muy bien, se la saben hasta de memoria, ¿ven? 1 más 3.33. ¿Más o por? Por logaritmo natural. Va. Entonces, 1 más 3.33. Primero tengo que sacar el logaritmo natural. En este caso, ¿de cuánto?
44 datos. 44 datos. Yo lo estoy haciendo aquí a mano, no lo voy a hacer en la calculadora, en la computadora, perdón, eso lo vamos a ver ya después, aunque ya lo vimos, ¿verdad? El valor de cada 1 más. ¿Cuánto es el logaritmo de 44 jóvenes? 1.64. 1 punto 64. 74. por 3.33. 5.47. 5.46. 6.47. Entonces nos quedaría que es igual a 6.47, eso lo próximo a 7. O a 6. A mí me dio ¿Qué dice? 5.47. ¿Logaritmo de 44, Dicla? Me da 1.64. Por 3.33. 5.47. Más 1. Ah, sí, es cierto. Ahí está. Bueno. ¿Lo quieren que lo aproximemos a 6.47 o a 6 o a 7? Aproxima 7. A 7. Paso número 3, ¿cuál sería? La amplitud. Saber la amplitud. Muy bien. ¿Y cómo determinamos la amplitud, jóvenes? Rango dividido número de clase. Amplitud. La amplitud la puedo determinar como A, Rango intervalo. perdón, A o como I, ¿se acuerdan? En algunas fórmulas usan I como amplitud. ¿Qué sería rango dividido? El número de intervalos, que en este caso serían 15 dividido 7. ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? 2.14. 2.14. Ahora vean esto. Como esto lo aproximamos en exceso, como son números enteros con los que estoy trabajando, la amplitud tiene que ser entero. Y acá lo voy a aproximar por exceso. ¿Cuánto sería entonces el valor de la amplitud? 3. 3. Muy bien. Entonces ya tenemos los datos para poder construir nuestra tabla. Estamos entonces ahí todos. Y voy a construir mi tabla de la siguiente manera acá en Excel. Primero voy a poner aparte de amplitud, ¿qué fue lo que dijo que significaba la I? la amplitud. Algunos en una fórmula la encuentran como A o como I. Gracias. Muy bien. ¿Qué? Bueno, ahorita voy a ampliar la imagen. Una pregunta. ¿Sí? ¿Con la marca de clase se va a trabajar con 3.33 o 3.32? ¿Con qué marca de clase? La fórmula. Con el número de intervalos, no la marca de clase. Se refiere al método de Número de Sturgeon. intervalos. Ah, va. Por eso, algunos les dije yo que utilizan 3.33, yo en mi caso utilizo 3.32, 3.32, pero si se dan cuenta el valor no cambia demasiado. ¿Sí? Pueden utilizar 3.33 o 3.32. Ah, va, está bien, ingeniero. Bueno, tal vez algunos no tienen buena señal porque no escuchan, dicen. Es porque no han de tener buena señal. Bueno, voy a ampliar un poco acá la presentación acá. Y empiezo a construir esta tabla, miren jóvenes. Esta tabla. Me están diciendo cuánto número de intervalos, cuántos números de intervalos me dijo la fórmula de Sturges. ¿Cuántos?
3. ¿Cuántos? 3. Número de intervalos. 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Y la amplitud, ¿qué quiere decir? De cuánto hay de límite inferior al límite superior, solo 3 unidades. Y empiezo. ¿Cuál es la unidad más pequeña? 0. El 0. 0, 1 y 2. 0 al 2, al 1. al 2. 0, 1, 2. El siguiente sería, empezamos en el siguiente, que es 3 al 3, 4, 5. El otro es 6, 7, 9. 8. El otro es 9, 10, 11. El otro es 12, 13, 12, 13, 14. Y el otro es 15, 16, 17. Bueno, acá, ¿por qué me sobró un intervalo? Jóvenes. Porque el resultado dio 6.47, entonces hay como que una posibilidad de que sean 6 o 7 intervalos los que se usen, pero no lo altera, Muy bien. pienso yo. No, acá en este caso, mi recomendación es siempre que el intervalo lo aproximemos normalmente hacia donde lo aproxima la fórmula. Aunque algunas veces también vamos a ver la necesidad de tener que generar otro intervalo. Acuérdense que al inicio de la clase yo les dije que al momento de utilizar la fórmula de Sturger es para tener como un estándar un poco más aproximado al número de intervalos. Algunas personas lo que hacen es simplemente definir la cantidad arbitrariamente de sus intervalos. Por ejemplo, yo puedo decir que al compañero X le gusta decir, bueno, yo solo quiero trabajar con 100 intervalos, pero a otro compañero le gusta trabajar con 10 intervalos. Pueden trabajarlo así, pero en este caso se genera la fórmula de Sturges para tener, digamos, un poco más de uniformidad en cuanto a trabajar el número de intervalos. Entonces acá podemos trabajar ya sea con 6 o con 7 intervalos. Acuérdense que este 6.47 igual yo lo podría aproximar a, en vez de aproximarlo a 7, lo hubiera podido aproximar a 6, ¿verdad? Entonces es indistinto poder trabajar con 6 o con 7. Entonces voy a trabajar en este caso con 6 intervalos. Ya tengo mis límites aparentes superiores y límites aparentes inferiores. Les recordarán que para poder aproximar... Uy, se me desconectó. Permítanme. Bueno, ya vimos, ya construimos nuestra tabla. Lo otro ya no me es importante en este momento. Y así ya puedo ampliar un poco más esto. Bueno, ya tengo acá esto. Bueno. Voy a hacer mi tabla. Acá clase. Vamos a copiar esto acá. Muy bien. Acá. Intervalos aparentes. Y esos son los siguientes intervalos reales. O límites reales. Si quieren, pues límites reales. Y el otro son límites aparentes. Va. ¿Cómo obtengo yo los límites reales, jóvenes? A los inferiores se les resta 0.5 y a los superiores se les suma 0.5. Va. Y en este caso no le podría restar yo 0.5 al intervalo porque estamos ahí. Lo mantenemos. Cuando se dé este caso me lo mantenemos en 0. No afectaría porque no podemos correr para negativo. ¿Por qué? Porque es un valor que obtuvimos. ¿Sí? Entonces, lo mantenemos en 0, pero el superior si le sumaríamos 0.5, nos quedaría 2.5. Al de abajo, si le restamos 3 menos 0.5, ¿cuánto sería? 2.5. Y al siguiente le sumamos 0.5. Al de abajo le restamos 5
al otro le sumamos, le restamos al de este, al 11 le sumamos, al 12 le restamos, al 14 le sumamos, al 15 le restamos, le restamos y al 17 le sumamos. ¿Qué es lo que me permite esto, jóvenes? Para poder dibujarnos nuestros histogramas para que queden pegados, ¿verdad? Si se dan cuenta, este termina en 2.5 y el siguiente intervalo empieza en 2.5. Eso lo hago para que vayan quedando pegados. Miren, este en 5.5 termina y el siguiente empieza en 5.5. El 8.5, 8.5. 11.5 acá. 11.5 acá. 14.5 acá. Donde termina uno, inicia el otro, si se pueden dar cuenta. Esto me permite que, por ejemplo, si yo quisiera dibujarlo, es para que entiendan el concepto. ¿Sí? Ya compré mis 2 pan bebé. Campechana. Ya compré mi Entonces, de campechana. Vamos a ver. Ingeniero, Campechana. ¿Sí? Sí. una consulta. Ahí en el, en donde puso 8.5, después puso 9.5, ¿no sería 8.5? Ah, perdón. Perdón, gracias. Gracias por la observación. Muy bien. Entonces, al tener esto, ¿se acuerdan que mi histograma con los límites reales lo dibujo? Y empiezo digamos, a dibujar, ¿verdad? Ustedes. Y tengo, por ejemplo, este empieza de 1 a 15. Voy a ver, lo voy a dividir de 5 en cada uno de estos 5, 10, 15. Y 2.5, 7.5 y 12.5. Miren pues, ¿cómo es que para qué me sirve esto? Para poder unirlos, para que estén pegados. El primer intervalo empieza en 0 y termina en 2.5. Y la frecuencia no la tengo, pero ya estoy determinando yo los puntos donde van a terminar y empezar. Acá no voy a definir ahorita la frecuencia. ¿Cómo determino ahora yo el punto medio, jóvenes? Punto medio. Suma de los límites aparentes dividido 2. Exactamente. En este caso sería 0 más 2. 0 más 2 dividido 2, ¿verdad? Es básicamente un promedio entre esos dos puntos. Y me queda 1. 3 más 5 dividido 2 les queda 4. 6 más 8 les queda 7. 9 más 11 dividido 2 les queda 10. 12 más 14 les queda. ¿Sí? Y el último nos queda 16. Bueno, esa es, digamos, la marca de clase. ¿Estamos? ¿Compañeros? Inge, perdone, yo me perdí o sea, lo demás lo entendí, pero ¿de dónde, cómo se sacan los límites aparentes? Los límites aparentes. Se copia el primer dato, el inferior, ¿cuál fue entre todos estos resultados? 0. Lo copia y le suma la amplitud, pero contando el dato que está teniendo, el 0, el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque su amplitud, ¿cuánto fue? De 3. De 3. Ya. Por eso. Por eso le dio 2. Después empezamos con el siguiente. ¿Por qué? Porque no puedo contar el 2 porque aquí estoy contando el 2. Aquí empezaría el 3. 3, 4, 5. Después empiezo con el siguiente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último 15, 16. ¿Eso es tuyo? Sí, gracias. ¿Sí? Ahora determinemos las frecuencias absolutas. Contemos ahora, jóvenes, rapidito, cuántos, si me pueden ayudar, cuántos hay entre el 0 y el 2. Voy a tratar de marcarlos con un color. 0 y el 2. Aquí hay 1. 2. 2. Coloco, porque 2 veces se repitió dentro de ese intervalo los números. Siguiente, dentro del 3 y el 5, empiezo. Dentro del 3 hay, voy marcando con un color 1,
2, 3, 4, 5. Perdón, un 1, miren. No lo vimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, dentro del 3 y el 5. ¿Alguien más? Permítanme. Bueno, ahora me están pidiendo dentro del 6 y el 8. Y el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 dentro de eso, lo metemos 9. Dentro del 9 y el 11, ¿cuántos hay? Vamos a poner otro color. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11. Y dentro del 12 y el 14, ¿cuántos hay? Veamos. Ingeniero. 1, ¿sí? 10. Son 12 datos, ingeniero. Perdón. Gracias. Por eso me gusta hacerlo más en Excel más rápido, porque lo estamos haciendo manual. 12. ¿Estamos? Y del 12 al 14 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 datos. ¿Perdón? Y 15 hay 1, 2, 3, 4. Veamos la sumatoria, a ver si no nos confundimos. Pusieron temazcal, mamá. Pusieron temazcal. Hay 44 datos, jóvenes. ¿Estamos? Me voy a ir a bañar. Entonces ahora vamos a ver las frecuencias, digamos, de los datos. Y las vamos a ver de la siguiente manera. Si yo quisiera graficar manualmente, empiezo del 0 al 2, en este caso, pero con los límites reales, de 0 a 2.5, ¿cuánto es que hay? Y hay 3, y empiezo, si ustedes quieren poner aquí sus datos, por ejemplo, como el más alto es de 15, por ejemplo, 5, 10 y 15. 3 sería como por acá. Tengo el primero. El segundo es de 8, ¿verdad? Que sería como por acá. Si se dan cuenta, donde termina empieza uno, donde termina uno empieza el siguiente. Y aquí están construyendo ustedes su histograma, digamos, manualmente, sin hacer uso del Excel. El otro es 12, que es de 8.5 a 11, que serían 12, como por acá. El siguiente son 8. Y el último son como 4. No, por acá. Y ahí, digamos, dibujaron su histograma ustedes. Bueno, eso es solo un poco para ver esa parte. Ya tenemos esto, jóvenes. Ahora sí podemos hacer los cálculos rapidito. Voy a borrar esta parte para que vean cómo se grafica.
Era solo para ejemplificar de manera rápida cómo graficar manualmente, aunque lo pueden hacer con el Excel. Bueno, ¿se acuerdan de las fórmulas para datos agrupados? ¿Cómo encuentro yo la media, la mediana y la moda? La media dice que es la sumatoria de las frecuencias absolutas por la marca de clase Xi o S, como ustedes quieran llamar, dividido el número total de datos. La media se calcula de la siguiente manera. Límite real inferior, perdón, límite inferior, no real, simplemente podemos trabajar con los aparentes, límite inferior más n partido 2 que me da la posición. Perdón, compañeros, creo que tengo un problema con mi internet. Bueno. N partido 2 menos la frecuencia, ¿se acuerdan de la frecuencia? Acumulada menos el intervalo anterior partido la frecuencia absoluta donde está el intervalo por la amplitud. Y la moda, ustedes se acuerdan, espero estén repasando, es igual del límite real más delta 1 partido delta 1 más delta 2 por la amplitud. Y vamos a empezar a obtener los datos. Aquí quiero que presten atención. Si se dan cuenta, tengo la frecuencia absoluta, la tengo. Aquí está la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces ya no la tengo que calcular, ya la tengo, la frecuencia absoluta. Tengo la frecuencia absoluta. Tengo el número total de datos, aquí está la sumatoria del total de datos. Tengo marca de clase, tengo marca de clase. Ahora para el de abajo, tengo límites, aquí están los límites, ¿ven? Cualquiera de los que vayan a trabajar. Límites inferiores, acá, perdón, aquí tengo que cambiar esto aquí. Límites inferiores, límites aparentes inferiores. Acá límites aparentes superiores. Igual acá lo hice al revés. Bueno. Tengo n número total de datos, tengo las frecuencias acumuladas, ¿las tengo? ¿Tengo en esta tabla las frecuencias acumuladas? No, no está. No. No están, las tengo que calcular. Las frecuencias absolutas sí las tengo. Y esto se calcula con las frecuencias absolutas. Entonces, la amplitud ya calculamos que era 3. Entonces, por lo tanto, ¿qué me toca hacer? Me toca calcular a mí las frecuencias acumuladas. Y calculemos las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas ya quedamos que era F mayúscula y ¿cómo tengo las frecuencias acumuladas? Donde se copia la primera y a la primera se le suma la segunda frecuencia absoluta. 3 más 8 les da 11. Más 11 más 9 les da 20. 20 más 12 les da 32. 8 más 32 les da 40. 40 más 4 les da 44. Como el último dato sumado coincide con el número total de datos, por lo tanto puedo validar mis frecuencias absolutas. Entonces ya tengo todo con lo que tengo que trabajar. Y empiezo a calcular esto rapidito, jóvenes, para que no se nos vaya el tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces, jóvenes? Y empiezo. Me están pidiendo la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, ¿verdad? No la tengo. Como no la tengo, la voy a tener que calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar FI por Xi. Entonces, ¿qué multiplico? Multiplico 1 por 3, 4 por 8, 7 por 9 y después lo sumo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo pueden ir haciendo ustedes. 1 por 3, 3, 4 por 8, 32, 7 por 9, 63, 10 por 12, 120, 13 por 8, 104
y 16 por 4, 64. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarlo. Y me dio 386. Ya tengo esta parte de la fórmula. Miren, señores, tengo esta parte de la fórmula, que es esta parte de la fórmula. Y ya tengo n, que es esta parte de la fórmula. Entonces, simplemente tengo yo sustituyo dentro del espacio. Y tengo 386, ¿sí? Dividido ¿cuánto? 44, ¿Cuánto nos da eso? 8.77. 8.77. Ese es el promedio de la nota que tienen ustedes del primer año de sección B. Ese es el promedio. ¿Sí? El promedio. Ahora, otra medida. Bueno, sí, el promedio sí, pero quiero otra medida para ver si realmente está dentro del parámetro. Pues calculemos la mediana. Aquí es donde muchos se les dificulta porque es un poco más largo el proceso, aunque no es complicado. ¿Sí? ¿Estamos claros con la media? Ahora vamos a entrar a detalle con la mediana. Y la mediana se calcula de la siguiente manera. Ahora vamos a entrar a ver esta. ¿Sí? Esta vamos a entrar a ver. Empezamos. ¿Qué me está pidiendo? El límite real inferior donde se encuentra la mediana. El número de datos partido 2, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, partido la frecuencia absoluta por la amplitud. Ojo, primer paso, señores y señoras. El primer paso es el siguiente. Tengo que, aquí está la fórmula, ya lo demás ahí no me interesa, hasta acá. Bueno, el primer paso que tengo que llevar a cabo yo es el siguiente. Primero lo que tengo que hacer es determinar la posición. ¿Sí? ¿Cómo determino la posición? La posición determina n partido 2, porque es el número de datos partido 2. ¿Cuánto sería? 44 dividido 2, que sería 22. 20. Como ya tengo que es 22, me voy a buscar este valor que me apareció acá, es 22, y lo busco dentro de las frecuencias acumuladas dentro de este apartado. ¿Sí? Y empiezo. ¿El 22 está dentro del 3 y el 11? No. No. ¿Está dentro del 11 y el 20? Poco. ¿Está dentro del 20 y el 32? Entonces, trabajo con la inmediata superior al 22, que sería 32. Como ya definí con cuál voy a trabajar, aquí voy a encontrar el intervalo en esta casilla de acá. Y el intervalo con el que voy a trabajar es el 4. Entonces, el intervalo que voy a trabajar es el 4. Entonces voy a buscar el límite aparente inferior de ese intervalo. ¿Cuál es el límite aparente inferior de ese intervalo? 9. Es el número del intervalo. ¿Cuál es el límite aparente inferior? 9. Límite aparente inferior, 9. Entonces ya tengo el primer valor acá, que es 9. Vamos, aquí ya tengo el 9. A esto le tengo que buscar. ¿Cuánto es el valor de n? 44. Voy llenando mi fórmula para que se den cuenta. Menos me está pidiendo la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Cuál es el intervalo anterior al 4? 3. Entonces me voy a la frecuencia acumulada. ¿Sí? De este intervalo. Y me voy hasta la frecuencia acumulada, que sería 11. 20, perdón. 20. Muy bien. Ya tengo entonces la frecuencia acá. Ahora me está pidiendo, en este dato me está pidiendo que la frecuencia absoluta donde está el intervalo, que es en este amarillo, donde está el 4. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Veamos. 12. Vamos acá. 12, muy bien. Entonces ya tengo que la frecuencia absoluta es 12. Ya tengo los valores.
¿Y la amplitud cuánto me había dado? ¿Ya la calculamos? 3. Era 3. Bueno, entonces voy a sustituir ya la fórmula. Y empezaría. Límite inferior, ¿cuánto nos dio? 9. 9. Muy bien, más. N, ¿cuánto es el valor de N? 44. 44 partido 2. ¿Menos cuánto? 20. ¿Cuánto es la frecuencia comunitaria? 20. Menos 20. ¿Partido Menos cuánto? 1. Menos 12. Partido 12. Por la amplitud, ¿qué es? 3. 3. Bueno, operen ustedes y me dan el resultado. 14.1. Ingeniero, ¿Sí? ¿verdad que aquí 44 dividido 2, entonces queda como 22 menos 20? Sí, así es, 22 menos 20. 12 por 3. Dividido 12 les da 0.16. Por 3 les da 0. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 9.5. Muy bien. Ya tenemos acá que es de 9.5. La medida. Ya se dieron cuenta que el anterior nos dio 8.77 y este ya nos dio 9.5. Y entonces los límites ahí en donde va la fórmula del límite siempre se utiliza con el aparente y no con los límites reales. Podemos utilizar los dos, pero normalmente yo utilizo los límites aparentes. ¿Sí? Normalmente los límites reales los utilizamos cuando estamos graficando o calculando. Vamos a ver más adelante otro tipo de cálculos donde utilizamos más los límites reales. Gracias. 9.5. Específicamente acá. Muy bien. Ahora vamos a ver la moda. 9.5, 8.77. Ahora vamos a ver la moda. La moda dice que vamos a buscar el límite inferior donde esté la frecuencia más alta. Voy a borrar esto, jóvenes. Ahí estamos. ¿Dónde está la frecuencia más alta? ¿Cuál es la frecuencia más alta, jóvenes? 12. Sí, el 12. En ese valor de 12, ojo con esto. Este alfa 1 dice que es lo siguiente. Este alfa 1 es lo siguiente. Quiero que presten atención para calcular esto. Alfa 1 es la frecuencia donde es la más alta, que en este caso es la frecuencia, menos la frecuencia anterior, ¿sí? Absoluta, claro. El alfa al otro sería la frecuencia otra vez, la más alta, menos la frecuencia del intervalo superior. ¿Sí? Por eso le coloco más. Para este ejercicio, alfa 1, perdón, el delta 1 sería, ¿cuánto es la frecuencia más alta? 12. 12. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior? En este caso que sería 4. 9. 9. ¿Cuánto nos da? 3. Ahora en este caso, en el de abajo hice otra vez la frecuencia más alta que era 12 menos la frecuencia del intervalo superior que sería 5, sería en este caso 8. ¿Cuánto nos da eso? 4. Entonces tengo mi fórmula y digo, ¿cuál es el límite donde está este? Que sería 9 más la diferencia, en este caso la división entre el 3 dividido 3 más 4 nos da 7 por la amplitud. 3 dividido 7, ¿cuánto les da por 3?
1.28. ¿Cuánto? 1.28. ¿Más 10.28. 10.28. Digamos, ahí se encuentra la moda, miren, el valor de la moda es de 10.28. ¿Sí? Está dentro de ese intervalo. O sea, la mayoría de datos se encuentran dentro de este valor. Entonces ya tenemos las 3 medidas de tendencia central, jóvenes. Y vamos a terminar con lo siguiente. Todavía tenemos 15 minutos, así rapidito. Bueno, con las medidas de posición. En base a este ejercicio, por favor, guarden la media, la mediana y la moda, por favor. Solo los datos, porque voy a borrar todo lo demás. 9 más 3. La amarilla. 3 más 4. La media, la mediana y la moda. 3 por solo 3. Sí, solo 3. Igual 10.28. Pues ya tenemos esos datos. Ahora vamos a calcular lo otro. ¿Se acuerdan ustedes que para calcular las medidas de tendencia central, que las medidas de posición se basaban en una de las medidas de tendencia central? ¿Y cuál es esa medida de tendencia central para poder calcular las medidas de posición? ¿Compañeros? Moda. No. Mediana. Bien. Para poder calcular las medidas de posición, el cuartil, el percentil y el decil, ¿qué fórmula es la que utilizamos? ¿O es la base para poder calcular? Mediana. La mediana. ¿Sí, compañeros? La mediana. ¿Ya estamos seguros de eso o no estamos seguros de eso? Va. Bueno. Muy bien. Les voy a compartir de una vez, aprovechando, les voy a compartir más de una vez la asistencia. Ahí está en el chat, jóvenes. Bueno. Ya tenemos ahora, es a partir de la mediana, como calculamos las medidas de posición. Y acá iniciamos lo siguiente. Por favor, voy a agilizar un poco acá y empiezo. El cuartil K es igual al límite inferior más N por K dividido 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior partido la frecuencia absoluta donde está el intervalo por la amplitud. El decil K sería otra vez el límite inferior más, en este caso es N otra vez por K, pero ya no es dividido 4 porque lo dividimos en 10 partes, por eso es 10 menos la frecuencia del intervalo anterior. No es que le restemos unos, eso solo me está indicando que es el intervalo anterior, por favor, no vayan a confundirse. FI por la amplitud. Y el percentil, por último, otra vez, K. El K quiere decir el percentil que yo quiero encontrar. Límite inferior más NK partido 100 porque el percentil se divide en 100 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior partido la frecuencia absoluta. Bueno, voy a iniciar, jóvenes. Quiero que me vayan prestando atención y lo voy a hacer de la siguiente manera. Paso número 1. ¿Alguien que me diga cuál es el paso número 1? Jóvenes. Ordenar los datos de menor a mayor. No, porque acá ya los tenemos ordenados en una distribución de frecuencias. ¿Colocarle un valor acá? Depende.
buscar el valor acá. Y ese valor acá ustedes lo determinan dependiendo de qué es lo que quieren saber. Acá, para el cuartil, decil y percentil va a tener el valor que le queramos asignar o lo que queramos encontrar. Nuevamente lo repito. Dicla, ¿qué cuartil quiere que encontremos? ¿De dónde tengo que verlo? ¿De las frecuencias absolutas? No. No. Sí, el cuartil 3. Cuartil solo tiene 3. Cuartil 3. El decil tiene 9. Y el percentil tiene 99. Porque hay 3 espacios. Cuando dividimos entre 4 nos quedan 3 espacios. Bueno. Okay. ¿Cuál quiere? 1, 2, 3. El 2. 2. Cuando la compañera dice que del 1 al 3, aquí va a poner 1 a 3. Este de 1 a 9. Y de este de 1 hasta 99. Bueno. Ahora bien, la compañera dijo, ¿cuál quería? Dijo Dicla. El 2. Va. Ella eligió acá, el valor de K es 2. El primer paso es al igual que en la media, lo primero que hacemos en la mediana es determinar la posición. Y la posición va a estar determinado para este caso por este apartado. Miren, jóvenes, no se les olvide por esto. Por eso, esto da la posición. Vamos a cambiar de color. Esto da la posición, jóvenes. Esto. Cuando quieren calcular el cuartil, lo primero es calcular la posición y la posición está dado por esto. En el percentil también está dado por esto. Bueno, ¿cómo encuentro entonces la posición acá? Sería Número de n 44 por 2. Por 2. Por 2 Dividido 4. 22. ¿Cuánto nos da eso? 22. 44 por 2, 88. Dividido 2. 4. 22. Ya me dijo cuál es la posición, que es 22, ¿verdad? Entonces vengo yo y este 22 lo voy a buscar dentro de mis frecuencias absolutas. Perdón, mis frecuencias acumuladas. ¿Está dentro del 3 y el 11? No. ¿Entre el 11 y el 22? No. ¿Entre el 20 y el 32? Sí. Por lo tanto, está en estos intervalos. ¿Sí? Está en el 32 y se encuentra acá. Bueno, acá busco. ¿Cuál es el límite inferior de esta posición? 9. ¿Cuánto? 8.5. Es 9. 9. Muy bien, 9. Ya lo tengo. Ahora me están pidiendo n dividido k dividido 4. ¿Cuánto es? Ya lo tengo aquí, no tengo que volver a calcularlo, ya sé que es 22. Entonces voy a ir anotando acá, jóvenes. 9 más 22. ¿De dónde salió ese 22? Dicen algunos. De acá. Porque miren, aquí tengo n, tengo k y aquí tengo 4. Entonces, de ahí es donde sale. Es lo mismo. Solo que acá ya lo calculamos. No es necesario volver a colocarlo acá todo. Me está pidiendo ahora, miren, la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Esto no me dice que le resto 1, sino que me está diciendo que me tengo que ir al intervalo anterior, que en este caso es el intervalo número 3. Y voy a buscar la frecuencia acumulada. ¿Cuánto es? 20. 20, gracias. Entonces coloco 20. Bueno, partido, la frecuencia absoluta donde está el 32, donde está el intervalo. En este caso es 12. Y entonces coloco 12 y la amplitud, ¿cuánto es? Ya lo tenemos. 3. 3. Entonces, ¿cuánto nos da el resultado? 9.5. 9.5. Si se dan cuenta, es el mismo valor de la mediana. ¿Por qué? Porque la posición del cuartil está a la mitad.
entre el 1 y el 3. Y por eso se dice que el valor de la mediana, del cuartil 2, del decil 5 y del percentil 50 es el mismo. ¿Por qué? Porque al momento de dividir los datos lo estamos partiendo a la mitad, es decir, estamos ubicando los datos en el centro. ¿Y qué es la mediana? Indica la posición de los datos, de los mismos que tienen que ver hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, el cuartil me está colocando el cuartil 2, que es el del centro, el percentil 50, que es el del centro, y del decil 5, que es el del centro. Por eso es que me da el mismo valor que el de la mediana. Si ustedes quieren verificar eso, en su tasa de espacio calculen el decil 5 y el percentil 50 y les va a dar justamente este mismo valor. Ahora bien, Suani, ¿qué decil quiere que calculemos? 8. Muy bien, veamos el 8. Entonces solo voy a borrar esto de acá para que no se confundan con esto de acá y empezamos otra vez de 0. ¿Cómo determino la posición, que es el paso número 1? Multiplicando el número por el número por 44. Muy bien. La posición se determina multiplicando el número de datos, que es 44, por el decil que yo quiero, que en este caso la compañera Suani dijo que quería el 8, dividido ¿cuánto? 10. ¿Por qué 10? Porque es un decil. Porque es un decil y lo dividimos en 10 partes. Nos quedan 9 espacios, por lo tanto, centro de 10. ¿Cuánto nos da eso? 44 por 8 dividido 10. ¿Cuánto? 35.2. Bueno, le da 35.2. ¿Y eso dónde se encuentra? ¿Dentro del 20 y el 32? ¿Dentro del 32 y el 40? Sí. Va, se encuentra acá. Entonces, vamos a marcar todo este intervalo. ¿En qué intervalo se encuentra? En el 5. Marco el 5. Entonces, dentro de todo este intervalo es el que voy a trabajar yo. ¿Sí? Y empiezo. ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? 12. ¿Cuánto? 12, gracias. El límite que está acá. Muy bien. Que sería básicamente este que está acá. Entonces sería 12. Más. Me está pidiendo la posición. Ya la determiné. ¿Cuánto nos dio la posición? 35.2. 35.2. Ya no la vuelvo a calcular, ya la calcularon. Menos la frecuencia donde se encuentra el intervalo anterior. La frecuencia acumulada es el 4. ¿Cuánto, 32. compañeros? 32. Vamos al 32. Entonces colocamos 32 dividido la frecuencia absoluta donde se encuentra el intervalo, que es 40, que en este caso 8. sería 8. Muy bien. Entonces colocamos acá 8. Por la amplitud, que es 3, ¿cuánto nos da esto, jóvenes? 13.2. Gracias, Juani. 13.2. Bueno. Ahora, si me pueden dar bueno, si tienen alguna duda con respecto a esto, compañeros. 13.2. ¿Alguna duda? No tengo ninguna duda. Inge, solo le quería hacer una pregunta acerca de las fórmulas. Yo he trabajado estos ejercicios, pero los he trabajado con la misma fórmula, solo que con diferentes letras. No sé si a la hora de realizarlo lo puedo realizar como lo puedo hacer. O No hay problema. No hay problema. Bueno. Como les digo, en concepto no hay problema. Usted le quiere poner a N, le quiere poner N minúscula, o acá le quiere poner, no sé, otra variable, no importa. O sea,
es decisión de ustedes. Acuérdense que son variables y las variables las pueden representar matemáticamente con las letras del alfabeto. Ingeniero, Gracias. ¿Sí? ese número 3 que está multiplicando la fórmula, en este caso es decir. No le escucho, solo que empezó a ver, ¿sabe que podría hablar un poquito más recio? El número 3 que está multiplicando a la fórmula que está utilizando ahorita es de lo que hay del límite aparente inferior hacia el límite aparente superior. Sí, que es la amplitud. Gracias. Así es. Y la amplitud se mantiene en cada intervalo, que fue lo primero que calculamos. Va. Vamos rápido con el percentil y con eso terminaríamos, jóvenes. Bueno, no voy a especificar acá, simplemente lo voy a hacer, no voy a marcar nada. Y lo voy a hacer. Percentil, Isabel, ¿cuál calculamos? Rapidito. El 78. El percentil 78, muy bien. Entonces, empezamos a determinar la posición. La posición se va a determinar de la siguiente manera. Como K o se obtiene el valor de 70, entonces empiezo 44 por 78 dividido 100. ¿Por qué? Porque es un percentil y se divide entre 100 partes. ¿Y eso cuánto nos da, jóvenes? 34.32. 44 por 78. ¿Cuánto me dijo? 34.32. 34.32. Eso se encuentra 32 y el 40. Por lo tanto, de nuevo, otra vez el 32.32. como le dijo el mismo dato, entonces mi límite inferior es otra vez 12. Voy a colocar un color más fuerte. Vamos a hacerlo con un verde. Sería 12 más 32.32 menos el límite inferior en esto que sería 32 por límite, perdón, por la frecuencia absoluta que es 8 dividido 8. Inge, Sí, ¿por qué 32.32? porque es la posición 34.32. 34 o 32.32. 34. Gracias por aclararme aquí rapidito esto. Bueno. La posición. $34.32. Muy bien. De igual se encuentra dentro de ese intervalo, todos los datos son iguales, solo variaría ese apartado que habíamos dejado. 34.32. Bueno, 34.32 menos 32 dividido 8 por 3 más 12 les da 12.87. Y entonces ahí tienen sus valores, compañeros. Los resultados del cuartil serían 9.5. Del cuartil 2, ¿verdad ustedes? Cuartil 2, decil 8 y percentil 78. 13.2 y 12.87. Bueno, entonces ahí estaríamos terminando la forma de cómo calcular. Espero que haya quedado un poquito más claro el día de hoy. ¿Sí? Hicimos paso a unos que han estado repasando, se les ha hecho un poco más fácil y entendible. Bueno, les voy a dejar una tarea que es básicamente resolver las medidas de tendencia central y de posición de los ejercicios que vimos, pero se los voy a mandar ahí a la plataforma para que me lo respondan en esa misma vía. Bueno, no sé si ya copiaron. Bueno, entonces dejemos de compartir.
Para finalizar, pues, solo quisiera primero agradecerles el tiempo. Creo que ya nos pasamos un poco del tiempo, 4 minutos. Pero solo para indicar algunas observaciones que el compañero Mayno me pidió ahí un avance de cómo entregar el trabajo. Yo estaba esperando en mandarle la estructura porque según yo me iban a consultar. Creo que solo un grupo me hizo algunas observaciones ahí de relación a su trabajo, pero de ahí creo que no. Bueno, 2 grupos si no estoy mal. De ahí los demás no me han hecho ninguna observación, no me han dicho ningún avance, cómo van, dudas o inquietudes. Por lo tanto, entiendo que van avanzando. Sin embargo, esperaba poder contar ya con alguna información de parte de ustedes para poder compartir la estructura. Sin embargo, pues me adelanté porque el compañero Minor pues me dijo que ya quisiera saber cuáles eran las indicaciones de la estructura del informe. ¿Cómo hacer el trabajo de investigación? No les voy a indicar yo porque ustedes ya llevaron metodología de la investigación, número 1. Número 2, parte de esa metodología de la investigación a mí solo me está correspondiendo indicarles cómo recopilar los datos, que ya la vimos en la unidad de metodología de la investigación o el método estadístico. Vimos cómo hacer una boleta o cómo hacer un cuestionario, tipos de cuestionarios, de preguntas, más o menos cuáles eran los pasos y los procedimientos para poder estructurarlo o estructurar la metodología de la investigación. Y al final, pues, hemos visto en estadística los métodos, o los pasos, perdón, del método científico o del método estadístico, que consiste primero en recopilar la información, tener esa información, o sea, los datos, y tabularlos y generar tablas de frecuencias, generar gráficas para poder representarlas y posteriormente empezar a hacer análisis de los datos obtenidos, que es lo que estamos haciendo ya el día de hoy. Yo entendería que, por ejemplo, ustedes ya deberían de tener sus datos y estarían sacándole las medidas de tendencia central que les permitan poder tener información para poder hacer algún análisis de esos datos que están teniendo. Por ejemplo, el día de hoy del resultado, yo me basaría un poco más a la media, no a la media aritmética, no a la mediana, perdón, donde la mayoría se encuentra en 9.5. ¿Qué quiere decir ese dato? El valor de 9.5 que calcularon hoy de las notas que tienen ustedes, 22 estudiantes se encuentran por debajo de 9.5 y 22 estudiantes se encuentran por arriba del 9.5. Eso es lo que me dijo a mí la mediana. ¿Sí? Pero me está diciendo que todos en conjunto se aproximan. No quiere decir que tengan ese valor de 8.77 en promedio. Algunos, el que tiene 0 está alejado de ese promedio, 8.77. Pero la mayoría pues puede que esté cerca. Si se dieron cuenta, digamos, los datos variaron mucho entre la media, la mediana y la moda. Estos datos me están diciendo que hay algo que no está muy bien dentro de los datos obtenidos. Pero eso lo determinamos más adelante con las medidas de desviación y dispersión. Y eso es lo que me va a decir qué tan verídicos o qué tan confiables son los datos que obtuve yo en campo. Y eso lo vamos a ver el siguiente sábado. Entonces yo necesitaría como ese tipo de análisis de la investigación que ustedes están realizando para poder tomar alguna decisión. Si a mí me hubiera dado que mi mediana o mi media estaba, por ejemplo, de 5 puntos, quiere decir que algo está pasando con ustedes, de que no están estudiando, falta de interés o algún problema en particular y tengo que tomar una decisión. Pero en este caso el promedio fue, digamos, aceptable. Tomando en cuenta que por debajo de 7, creo yo, están perdiendo. Bueno, entonces yo compartí un documento ahí a la plataforma que traté de, eso es una base que nos compartieron a nosotros cuando ustedes hacen seminario o su práctica docente, ¿sí? Cuando hacen práctica docente más adelante en tercer año, mi intención es que ustedes vayan involucrándose un poco tanto a cómo desarrollar un documento ya un poco más formal y cómo estructurarlo según el formato que se maneja a nivel de la universidad, ¿verdad? Ya que vayan ustedes profesionalizándose un poco más y no simplemente hacer una introducción,
carátula, introducción, objetivos, hipótesis, metodologías, y gráficas y conclusiones y ya se acabó el trabajo. No, necesito que ya llegue un poco más de estructura, un poco más formal. Ustedes ya están a nivel universitario y por lo tanto, digamos, el grado de dificultad tiene que ser un poco mayor. Un poco de exigencia, digamos, tanto de parte de nosotros, pero también de ustedes hacia ustedes mismos, va a exigirse un poco más. En ese sentido, les voy a compartir de manera rápida el documento. Y el documento, pues, así se trabaja en la estructura, ¿verdad? El trabajo aquí es trabajo de investigación. Aquí podría ser práctica docente, tesis o como ustedes quieran llamarlo cuando estén trabajando. El nombre de su investigación, ¿sí? El efecto de el internet en el aprendizaje en el curso de estadística, por ejemplo. Eso están investigando ustedes. Nombre de los estudiantes. Acá serían todos los estudiantes, los nombres. Aquí es una contraportada. Otra vez se vuelve a repetir algunos datos. Acá. Acá es el índice, tiene que llevar índice su trabajo. Lista de abreviaturas, por ejemplo. Ustedes dentro del documento me van a decir en la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Para no estar repitiendo Universidad de San Carlos de Guatemala, pueden seguir utilizando USAC, 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 ¿verdad? Esto con el fin de usar abreviaturas. Por ejemplo, Ministerio de Educación se abrevia como Mineduc. Ya no es necesario estar utilizando Ministerio de Educación, Ministerio de Educación. Antes de presentar el documento, lo primero que va es una lista de abreviaturas, un resumen del trabajo. Ese resumen se traduce en inglés. Introducción, justificación. Dentro de la justificación, va la justificación. ¿Por qué hacer el trabajo? Los objetivos. Acá el marco referencial se divide en dos partes, la parte teórica y la metodología, donde dentro del marco teórico tendrían que incluir parte del planteamiento del problema y dentro de la metodología, dentro de este marco referencial también la hipótesis. Ya de esto, el marco teórico sustenta su investigación o investigaciones que hayan hecho con anterioridad. Y la metodología, aquí estaría establecido la población, el lugar, la población que ustedes con la que van a trabajar, si van a utilizar muestra, la muestra que van a utilizar, la metodología de cómo van a recolectar los datos, el formulario con el que van a trabajar y los cálculos que van a utilizar con esos datos que van a traer. Es decir, aquí tienen que especificar si van a utilizar la media, la mediana y la moda, si van a simplemente no van a hacer esto. O sea, aquí lo tienen que describir cómo lo van a hacer. Acá es donde me presentan en el capítulo 2 los resultados, es decir, las gráficas o las tablas, simplemente las presentan. Y acá en el capítulo 3, el análisis e interpretación de esas tablas que ustedes tienen acá. Acá pueden ser varias dependiendo de las variables que estén estudiando. Es decir, los resultados. Acá la discusión cuando digo observaciones me refiero a los resultados obtenidos. Y por último, el capítulo 4 son las conclusiones y las recomendaciones de los resultados que ustedes obtuvieron, relacionados a sus objetivos. De último, se les pide un glosario de términos que tal vez la gente no conozca. Tal vez van a trabajar sobre las TICs. Pues el glosario te debería decir qué son las TICs, por ejemplo. Si van a trabajar sobre el tema ambiental, ¿qué es el ambiente? Por ejemplo, como glosario. Referencias bibliográficas. Adelante les digo cómo, acá les pongo una parte de cómo hacer la bibliografía abajo en el documento. Abajo lo pueden ver. Y apéndices que podrían ser imágenes, fotografías o como ustedes quieran incluir dentro de su trabajo de investigación. Ojo con esto. Acá va la estructura que tiene que llevar. La portada, contraportada, los márgenes de su trabajo dentro del documento de Word, la alineación, el tamaño del papel, carta en este caso, los párrafos para hacer párrafos, cuánto el tamaño de los párrafos. No vayan a copiar y van a tener párrafos que ocupen toda la hoja, ¿no? El tamaño de la fuente, qué tipo de letra, los márgenes, ya les dije, el interlineado,
Y acá, señores, ¿cómo vamos a colocar nuestras tablas? Lleva un título, tabla número 1, el título y su tabla. Si van a pegar sus gráficas o acá, ¿cómo va la gráfica? Y van, si se dan cuenta, abajo lleva figura número tal o gráfica número tal y la descripción de la gráfica. Citas, cómo parafrasear. Si van a usar autores, miren cómo citar a los autores. Acá lo que les estoy dando es como una guía de cómo elaborar de manera un poco más técnica y profesional un trabajo, jóvenes, ¿sí? Para que al momento de que ustedes ya lo hagan para un proceso de grabación, ya tengan por lo menos la noción de cómo realizar. Y eso es parte de algo de ir sumando con ustedes dentro del proceso de su formación. Bueno, entonces ahí está cómo tienen que entregar el documento. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Ingeniero, Sí, compañero. disculpe, ¿será que usted nos voy a hacer un favor de enviarnos aunque sea un ejercicio solo para repasar, que la verdad sí, bueno, en mi parte yo sí lo necesito porque necesito reforzar todo lo que usted ya explicó. Por favor. No tenga pena. Gracias. ¿Se acuerdan que ya les mandé 4 ejercicios? A esos 4 ejercicios les van a hacer los cálculos ya establecidos. Pero yo se lo voy a mandar ya de manera oficial. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguna? Bueno. ¿Otra duda, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Quedó claro? Compañera Iliana, espero haberle aclarado un poco más las dudas. Espero no haberla confundido más. Sí, licenciado, gracias. Sí. Muy bien. Evelyn, Gabriela. Evelyn. Sí, Evelyn. ¿Quedó claro todo, Evelyn? Sí, ingeniero, todo claro. Es que la miro muy feliz por eso. El ejercicio hoy fueron con intervalos agrupados, no simples. Aparte es datos agrupados en frecuencias simples. El trabajo de investigación no es individual, señores. Eso creo que desde el inicio se estableció cómo van a trabajar cada de esos trabajos. Y desde el inicio les dije que tenían que empezar a trabajar con su problema, con su planteamiento del problema, empezar a trabajar. Acuérdense que creo que es ya para el otro mes. Ese trabajo me lo tienen que estar entregando creo que al otro mes. Voy a revisar la guía programática, ahí está establecida. Bueno, si no hay dudas, jóvenes, creo que ahí estamos. Tenía otra actividad con ustedes, pero no me dio tiempo. Si tienen alguna duda, estamos a la orden. Estamos para servirle, por favor. Ahí estudian y repasan. Gracias, ¿Sí? ingeniero. Gracias, ingeniero. Muy bien, gusto saludarles. Muchas bendiciones. Y ahí se acuerdan su formulario, ahí está el enlace para que lo contesten. Gracias. Bien, bendiciones, se cuidan. Igualmente, ingeniero. Bueno, se cuidan. Vamos, ingeniero. Bueno, se cuida, Roldo.